damos gracias, papito, una vez más. Señor, una vez más venimos a tu presencia para que, Señor, nos limpies de toda situación que exista en nuestras vidas. Por favor, cualquier complicación, cualquier dolor que hayamos ocasionado, aún en pensamiento, Padre, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa. También te pedimos, Señor, por las personas con necesidad, las personas que están pasando un momento difícil, complicado en su vida, que tu sangre preciosa esté sobre ellos, tu victoria esté sobre ellos, Señor. Te entrego, Dios, toda esta situación porque creo que tú tienes todas las cosas en control. Y ese control jamás cae, ese control nunca cae, Señor, porque tú tienes, Dios amado, la soberanía de todo. Gracias, Padre, te agradezco, te bendigo, Dios, y permítanos esta noche poder avanzar, poder gozarnos de tu palabra y, Señor, estar firmes en lo que se refiere a ella, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por usarme. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, papito. Te agradezco mucho. Danos la fuerza, la fortaleza para salir y, Señor, no fallarte, Padre, sino seguir adelante. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Los que faltaban sus tareitas, ¿han hecho? Nada. Hay una. Ay, ya, gracias. Gracias, mi amada hermana. Gracias, querido pastor. ¿Quién más me debe? Lucha. Con reconocimiento de firmas. ¿Así? Ya ve. Tu tarea. ¿Por qué no le dices que hace que tu tarea es tu papá? A vos te consola, ¿no? Tareas. Esta es tu tarea. Como que nada. Ya todavía está, ya todavía tengo. Si ubicamos el tema, nos damos cuenta, ¿no? Luis, estabas en la tarea, ¿no? ¿O no? Tu tarea. ¿Te has olvidado o no has hecho? A ver, la verdad. Me he olvidado hacer entonces. Poquito para ir esto, vamos a avanzar un poquito de la tarea. Una de las maneras de impedir que uno suba al altar es la amargura. Cuando la amargura existe, es algo que complica a las familias, complica a los hogares. Ahora, dentro de las tareas había una pregunta, ¿no? En Éxodo 1:14. Les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. ¿Cuál era la amargura aquí? A ver, si no han hecho la tarea, por lo menos los que no han hecho, ¿cuál era la amargura? Ya, ¿cuál era la amargura aquí? Y los que han hecho, por favor, ayúdenme. ¿Cuál? Ya. ¿Cómo comparamos hoy? Porque esa amargura hay, ¿no ve? Sí, hoy el trabajo, ¿de cuántas horas es? ¿Se cumple lo que se establece de 8 horas? No. Te hacen trabajar y ni siquiera te pagan las horas con su diferencia. Claro, lo que quieran ellos, ¿no? Te exigen. Y si no quieres, te puedes decir. No quiero decir nos perjudica, pero como que nos reduce nuestro compromiso con el Señor. Uno llega cansado y una de las tácticas que el enemigo hizo en Éxodo fue hacer esto. Me lo llevas allá mi folder, por favor, querido Denis. Una de las formas de trabajar el enemigo era esa, cansar. Entonces el pueblo israelita quería ser libre. O sea, Dios nunca los llamó para ser amargados. Dios los llamó para hacer una fiesta en el desierto. ¿Se acuerdan? Una fiesta en el desierto. Pero para que ellos no tuvieran su tiempo, su Shabbat, para que ellos no pudieran estar con el Señor, les amargaron pues con dura servidumbre. Y yo me doy cuenta, este tiempo está tan duro el trabajo, no hay trabajo, uno acepta de lo que sea, pero te imponen no 8 horas, sino 12 horas, no te reconocen si quieres, trabajas si no te vas. La situación está bien complicada. Y aquí fue cuando ellos querían ser libres. Entonces no había tal fiesta, les hicieron buscar la paja,
Entonces estaban amargándolos y ellos decían, ¿dónde está Dios? Entonces la amargura los estaba alejando del Señor. Entonces ahora también existen, diremos, trabajos que son injustos, ¿no? No reconocen lo que tú trabajas, no reconocen no valoran lo que tú haces, o sea, no te pagan como deben pagarte, inclusive si no pueden pagarte mejor. Y ahora con estas situaciones, inclusive si te pueden quitar el aguinaldo, lo hacen, te despiden. Entonces es injusto. Y les amargaron. Entonces ellos, tan cansados que estaban, no podían ni hacer su Shabbat, se cansaban. Y lo único que hacían era llorar amargamente por la situación que había sucedido. Entonces, era una forma. Éxodo 6:9, ¿qué dice? Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo, más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. No tenían capacidad ni de oír la palabra de Dios. La amargura era tan fuerte, ya, que ni podían saber lo que Dios estaba hablando. Entonces, ¿cómo estaban? Desalentados por la brutalidad de la esclavitud. Entonces yo creo que este tiempo el enemigo está poniendo eso, ¿no? Cansancio físico, presión, las deudas, y uno ya no puede escuchar la palabra de Dios. Está más preocupado cómo conseguir dinero, cómo hacer, qué hacer, cómo poder solventar la situación del hogar, de la casa. Entonces es una esclavitud bien fuerte que el enemigo ha hecho. Y esa fue la forma de destrozar al pueblo de Israel. Ahora es bien interesante, cuando uno lee la Biblia, dice, ¿no? He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, el enemigo sabía que hay un potencial, había una fuerza en el pueblo de Israel. Entonces había que sacar esa fuerza. ¿Cómo? Amargándolos. ¿Cómo? Dándoles más trabajo, cansándolos, de tal manera que ya no vayan a la iglesia ni puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Ahora pues seamos más sabios para con él, para que no se multiplique. Lógico, si nosotros estamos en comunión con Dios, nos multiplicamos en eso. Pero si estás amargado, ¿en qué te multiplicas? ¿Qué dice? Acontezca que viniendo la guerra, o él también se junte con nuestros enemigos. O sea, no quiere que estemos en guerra. Y la guerra es parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos quita? Con la amargura. Y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, es una manera de amargarlos. Ya era una manera de amargarlos. En cambio, el trabajo nunca ha sido amargura, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos que aprender, porque el libro de Mateo dice, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Lo único que se puede hacer es descansar en este tiempo en el Señor y decirle, Dios, estoy en ti. Esto no permite subir al altar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, ¿cómo estaban sus almas? Amargadas, muy amargadas. Entonces, ¿pasa? Sí, pasa. Estas situaciones ocurren ahora más que nunca. O sea, ni ser profesional ahora es garantía, ¿no?, de encontrar trabajo. Ya no es como antes. Ahora es más, tienes que tener un aval político sin ser profesional o cosas que pasan por ahí. Entonces sí había problemas. Otra forma de amargura que hemos visto, cuando Esaú tenía 40 años. Siempre que yo veo la Biblia, 40 es número de la prueba, es una prueba para él. Tomó por mujer a Judith, hija de Beri, el eteo, a Basemat, ¿ya? Su nombre Basemat significa confusión de muerte, desolación, hija de Elón, el eteo, y estas fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Cuál fue la amargura aquí? ¿Cuál fue la amargura? Ya, muy bien. Ya, pero ¿dónde estaba la amargura? ¿Pero en quién estaba la amargura? Ya. Sus papás, Isaac, siempre siguieron los consejos de sus papás, siempre se casaron con mujeres cristianas, mantuvieron la ley, mantuvieron los ritos, mantuvieron las normas. Siempre alababan al Señor, cuando se reunían oraban. Entonces, Yahvé era su Señor siempre, siempre. Entonces, según eso, ¿cómo debería casarse Esaú? ¿O con quién debería casarse? Con una judía, con una hebrea. Pero ¿qué hizo él? No, pues. Entonces, en la casa, ¿qué costumbres traían estas mujeres? Ahí lo que dice Pastor Teo: idolatría. No les hizo valer nada. O sea, todo lo que sus padres habían sembrado de ese muchacho estaba por el suelo, y eso los amargó a sus padres. Lloraron.
Y debe ser duro, ¿no? Si tú educas a tu hijo en las cosas del Señor y de pronto se conoce con alguien que no es del Señor, te lo saque de la iglesia, lo maltrate, es amargura, pues. Es una amargura terrible. Entonces son maneras de destruir la familia, el hogar. Estas son destrucciones familiares. Porque habiendo una tradición, no quiero hablar de tradición, habiendo una línea de buscar al Señor, Esaú lo cortó. O sea, renunció a su fe, renunció a Dios y tomó dos mujeres que significan desolación y la otra no sé qué significa su nombre. Y ya no oraban en casa, bailaban, no sé qué decir, pues. Una vez estuve en un hogar visitándolo y el papá, muy preocupado, me decía, no, le hemos mandado 2 años a mi hija a la universidad y hemos confiado en ella. Pero cuando fuimos a ver, no iba, no entraba, y había estado en la comparsa de los caporales y se amargaron. Se amargaron. Y ellos dijeron, tanto tiempo los hemos educado, ¿qué ha pasado? ¿En qué hemos fallado? Son preguntas, o sea, como papás uno que hace, ¿no? ¿En qué hemos fallado? Aquí no todos somos papás, pero casi una minoría, ¿no? Los demás son solteros, ¿ya? Pero es frustrante. Y por eso parece que los papás a veces exageramos en el cuidado de nuestros hijos y vemos tal vez cualquier error en la otra persona porque tememos, diremos, que tomen una mala decisión. Pero estos fueron ya una decisión totalmente pues inadecuada de este joven. Génesis 27:33 dice, Isaac se estremeció fuertemente y dijo, ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer? Y yo comí de todo antes que tú vinieses, y yo lo bendijera y seré bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Jugaba, hacía y al final perdió todo, se amargó. Y esta es la situación final de este joven. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Entonces la amargura, ¿qué pasó? Destrozó el hogar. Destruyó. Y era el altar, o sea, había que construir un altar, porque el ataque es del león a los hogares, a la familia. Hablar esto sería largo, ¿no? Estaba atacando a la familia. Rompió lo que es la fe de Dios cuando este se casó. Luego perdió, se amargó y dijo, ya va a morir el papá, luego lo voy a matar. Estaba en amargura plena. Entonces los hermanos de la familia se dividieron, ¿ya? El otro hermano tuvo que oír, no vio cómo su mamá murió, o sea, fue una amargura total. Y Dios tenía que tratar todos esos asuntos que existieran. Ahora, un caso de Ana, si usted lo ha leído, ¿por qué estaba amargada ella? ¿Qué pasó con ella? Esa palabra amargura es jamás, ácido, agrio, fermentado significa, ¿ya? Sentía punzadas. ¿Cuál era la amargura, si lo han leído de ella? ¿Cuál era la amargura? ¿Qué hacía Penina? Más que tener hijos, se burlaba, le irritaba. ¿Y por qué le amargaba? O sea, ¿qué le decía? Según la ley tendríamos que saber, ¿no? ¿Qué era el problema? Si era estéril, era mujer pecadora, pues estaba maldecida por Dios. Entonces cuando se encontraba, decía, estás maldecida pues por Dios. Tú no tienes ni un hijo, yo sí. ¿Qué pecado habrás cometido? Seguro tendrás otros hombres y Dios te ha castigado. La amargaron. Si se dan cuenta, es para el nacimiento de un profeta. La amargura puede impedir que nazca alguien en nuestra vida. Iba a nacer ¿quién? Samuel. Ella, ¿cómo se refugió en su amargura? ¿Qué hizo? Claro, pero más antes, ¿qué hizo? ¿Qué le dice el profeta? Entonces, ¿qué hizo? Fue a los pies de Dios y le dejó su amargura al Señor. De alguna manera nosotros cuando estemos amargados es ir a los pies de Jesús igual. Porque de verdad hay cosas que nos van a lastimar, nos van a herir, ¿ya? Y Dios le sacó la amargura porque nació Samuel.
¿Qué hubiera pasado si no hubiera sacado su amargura? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido yendo, diremos, con esa amargura y se hubiera enojado? No sé. Nunca hubiera nacido Samuel. Fue un problema existente. Por eso la Biblia en 2 Samuel 1:10 dice, ¿verdad? Esto ya hemos leído, ¿no? Ella con amargura, este es de Ana, perdón. Ella con amargura, ¿ya? De alma oró a Yahvé y lloró abundantemente. Entonces, a veces el corazón se llena de amargura. ¿Qué han aprendido de esta? A ver, yo quiero saber qué han aprendido de esta. De Números, ¿qué han aprendido? Porque aquí también hay amargura. A ver, leeremos. Y conjura a la mujer diciendo: si ningún hombre se ha acostado contigo, esta es la Valera actualizada, ni te has descaseado de tu marido para contaminarte, seas libre de esta agua amarga que acarreó maldición. Si usted ha leído el contexto, ¿cuál es el problema? ¿De qué? Ya, pero ¿cuál es la amargura? ¿Cuál? Ya. Entonces, cambio la pregunta. ¿Quién es el amargado? Sí, ¿no ve? La Biblia dice que tenía un espíritu de celos. Yo pregunto, ¿hay espíritu de celos? Habrá que reprender y sacar ese espíritu de celos. Ahora, el otro nombre de Dios, ¿cuál es? Celoso. Entonces, los celos no son malos, pero cuando es un espíritu es terrible. Entonces este hombre desconfiaba de su esposa y dice: no, sospecho, un espíritu de sospecha más tenía, que mi esposa me está engañando, estaba amargando. Ahora, es lógico, pues cuando alguien tiene un problema así se amarga, o sea, ¿cómo es posible? No. Entonces dice que lo llevaban al templo a su mujer con una ofrenda de cereales por la ofrenda de los celos. Y le decía: yo creo que esta mi mujer me está engañando. Y el sacerdote le preguntó: y la mujer dice: no, no la estoy engañando, no. Está bien, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la ofrenda de celos y la prueba de los celos. Entonces dice que la llevaban a la mujer, y una vez explicaba esto, ¿se acuerdan? ¿No? Lo llevaba y sacaba polvo de la tierra, del piso, ¿ya? Sacaba agua de la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes, ahí, y escribía en un pergamino con tinta la maldición sobre quien era infiel en el matrimonio. Y luego agarraban el agua y la tinta se chorreaba en el envase, en la vasija, ¿ya? Y eso llegaba al vaso. Entonces le decían a la mujer: toma esto, si tú has sido infiel a tu esposo, ¿no? Estas aguas, como está tomando ahí la mujer, estas aguas van a amargar tu vientre, ¿no? Van a llegar y van a degenerar tus órganos reproductores, en este caso de la mujer, van a destrozarlos, y como prueba tu vientre se va a hinchar, le dice. Entonces la mujer tenía que decir: amén, amén, ¿ya? No había alegato, o sea, no, era una cultura bien machista, parecía, ¿no? Por ejemplo, yo en la Biblia no veo, no, mi marido estoy celoso de mi marido. No, a la mujer nomás le hacía. Por ejemplo, cuando le encontraron a la mujer adúltera, no hablamos de un hombre adúltero que para apedrearlo, era la mujer. Es por eso que Mujeres Creando dice: no, la Biblia es machista y va en contra de la mujer. Pero yo he explicado por qué. No he explicado por qué. Esta es la situación que existe. Ahora, vayamos. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descaseado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descaseado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir: que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril, a causa de que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora que esta agua que trae maldición en tu cuerpo y entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche, tu útero se encoja, y a la mujer se le exigirá decir sí, a que así sea. Ahora, esta es una amargura de un varón terrible. ¿La mujer tiene aquí defensa? No. No le dice: no, sí, a ver, que se defienda tu esposo. No, tienes que beber las aguas.
Y el hombre estaba amargado, enfermo por los celos que tenía. Entonces ahí le hacen esta prueba. Y si de verdad, o sea, la sospecha era real, entonces a la mujer le pasaba esto. Su útero se encogía, en este caso no tenía más hijos, o sea, quedaba estéril. Y para colmo, su vientre se le caía, dice, como un descenso de matriz. No sé cómo sería la situación que existía sobre ella. Ya, ese era el problema que existía. Ahora, pero yo lo quiero aplicar, diremos, ¿la amargura de los celos puede destrozar la familia? Sí, ¿no? Terriblemente. Terriblemente los celos pueden destrozar el hogar, la familia. Ahora, cuando hemos visto esto y de la mujer y hemos avanzado el tema, ¿por qué la Biblia tanto se refiere a la mujer? Si se acuerdan. ¿Por qué ataca? No quiero decir ataca, sino no es porque cuando Jesús viene y en Génesis dice, ambos son lo mismo, ¿no? El hombre y la mujer están igual, con las mismas situaciones existentes. No hay uno mayor ni uno menor. Para Dios son iguales, solamente que Dios da funciones distintas. Entonces le da al hombre la función de estar bajo cabeza y a la mujer estar en ayuda idónea para su esposo. Entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento dice, no, ya no hay mujer, ya no hay varón, ya no esclavo, todos somos iguales delante del Señor, solamente que las situaciones de función que el Señor nos ha dado siguen vigentes. Entonces Cristo es la cabeza, luego viene el hombre y el hombre, la mujer, los hijos. Eso es lo que Dios ha dado, ¿ya? Pero después somos totalmente iguales, ¿ya? Entonces no hay distinción, pero de alguna manera se ha equivocado esto. Ahora, pero la pregunta es, y la saben, ¿por qué Dios hacía esto? ¿Ya? ¿Nos recordamos? ¿Ya alguito más? ¿Le has entendido, Ale? No, dice. A ver, te va a ayudar, ¿eh? Sí, ¿no? Muchas veces, igual he tenido conversaciones con compañeras así, ¿no? La Biblia es machista, y sí, la vez que explicaste de por qué, digamos, la Biblia se refiere mucho, digamos, hasta, bueno, hasta hay términos de hombre, que no simplemente está bien el hombre, sino la mujer también, pero hay ocasiones en las que pareciera que ataca mucho a la mujer. Ya. Y dabas la explicación de por qué, porque la iglesia es la esposa de Jesucristo y como esposa, como mujer debemos ser tratadas, entonces por eso va al ataque, digamos, Al ataque, atacando. Ya. al hate femenino. No, en realidad están más o menos bien. En realidad Dios es celoso, aunque Dios no es enfermo de celos, pero es celoso de su iglesia. Y su iglesia antes del rapto va a ser sometida a esto. ¿Me está entendiendo? ¿Vale? La iglesia va a ser sometida a esta prueba de aguas. Y si no nos hemos hallado fiel y hemos sido adúlteros, fornicarios, ahora no en el tipo físico mismo, sino con otros dioses, en nuestra fidelidad a Dios, entonces esas aguas nos van a volver infértiles y nos vamos a quedar en este lugar. Entonces prácticamente es algo profético esto. Entonces Dios hoy día tiene todo el derecho. La Biblia dice que Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Ahora Él tiene el derecho de pedir fidelidad de nosotros. Sí. Ahora yo le pregunto, ¿yo puedo pedirle fidelidad a Él? Decía, yo, a ver, sospecho de ti, Señor, ¿puedo decirle? Tal vez puedo, pero no, pues Él es fiel. Ese es su atributo moral de Dios. Él no cambia, Él es fiel. ¿Qué dice la Biblia? Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ese es su atributo. Esa es su esencia de Dios. Su atributo moral se llama eso. Él es santo, Él es fiel, Él es justo. No puede cambiar Dios. Entonces yo no puedo acusarle a Dios de infidelidad. Él siempre va a ser fiel con mi vida. Pero Dios puede decirme eso a mí, a la iglesia. ¿Cómo es, hermanos? ¿Dios puede decirlo a la iglesia? ¿Cómo es, Jonah? ¿Puede decírtelo a ti? ¿Por qué? Como seres humanos, nosotros muchas veces
Claro, pero tiene que ver algo más en la lección que estamos hablando. ¿Por qué nos puede exigir a nosotros Dios? Sí, pero ¿qué sería infidelidad? O sea, aquí dice, ¿no? Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento. Entonces Dios tiene todo el derecho de venir y decirnos, bajo juramento, ¿has sido fiel al Señor todo este tiempo? ¿Le has servido con todo tu corazón? Bajo juramento. ¿Qué le dirías? ¿Has sido fiel? ¿O has caminado en falta de integridad? ¿Has hecho lo malo y piensas que puedes seguir así? Si ningún hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado de tus contaminaciones mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, entonces Dios pregunta, ¿has tenido relaciones sexuales con otro hombre? Ahora, como les dije, eso no es prácticamente así para nosotros, pero la fornicación es tener otros dioses, otros más importantes que el Señor en nuestra vida. Entonces la pregunta sigue y te dice bajo juramento, a ver, dime, ¿has sido fiel? ¿Ya? ¿Has cumplido? ¿No te has contaminado? ¿Has estado bajo la autoridad de Dios? ¿O has caminado como has querido? ¿Ya? Entonces dice, no, si es así, que seas inmune a estas aguas amargas que trae la maldición. Entonces, una maldición sobre la iglesia, ¿cuál sería? Cuando camina infidelidad, ¿cuál sería? Ahí también está. Sí, no creceríamos. Las iglesias se vaciarían. No podríamos tener gente nueva en la iglesia porque hay un problema ahí. Y se deformaría nuestro vientre. ¿Y se acuerdan cuando hemos dado la lección de los niños que nacen con el hijo pródigo? ¿Dónde los mataba el enemigo a los niños? En el vientre. En el vientre, los brefos. Eso hacía Faraón. Los mataba en el vientre. Entonces este es todo un problema que tarde o temprano usted y yo y como iglesia lo vamos a enfrentar delante antes de que venga el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, algunos como chamusqueados vamos a pasar la prueba. Y yo me quiero preguntar a mí y decir, ¿no? ¿Has sido fiel conmigo, Freddy? ¿No te has contaminado? ¿Has caminado bajo autoridad? Si es así, estas aguas amargas no van a hacer ningún efecto sobre ti. Pero si te has descarriado siendo infiel a Dios, ¿ya? Y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otros dioses, teniendo otras prioridades en tu vida antes que Dios, ¿ya? Y el verso 21 dice, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril, a causa que tu útero se encoja, al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora que esta agua que trae la maldición en tu cuerpo, que cause tu abdomen se hinche y tu útero se encoja, a la mujer se le exigirá decir, sí, así que sea, amén. Estas son aguas amargas terribles, que llegado el momento lo vamos a enfrentar, hermanos. Y yo creo, ahora, no quiero un poquito mezclar las situaciones. Aún hay una posición escatológica y teológica que dice, ¿no? Aún inclusive muchos, dice, pueden ser echados hasta del tribunal de Cristo. Porque se acuerdan cuando entra un joven a las bodas, ¿dónde está tu vestido? Le dice. Échenlos al crujir de dientes, dice, no, a las tinieblas. O sea, ¿qué significa? Había entrado, pero en el momento de su examinación, de examinarlo, había estado mal. Ahora parece bien exigente, bien duro, ¿no ve? Pero Dios va a tener que ser duro con nosotros en un momento porque ¿cómo se puede casar Dios con una mujer infiel? O uno de ustedes se casaría así. ¿Te casarías? Pregunto. ¿Te casarías, Arlet, con un hombre infiel? ¿Vos, Leo? ¿O quién quiere casarse? ¿Ya? A menos que sea por conveniencia, no sé. Me caso. Pero Dios exige, ¿qué cosa? Fidelidad. Ahora, inclusive, ¿no? Nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿será que estamos viviendo esas aguas amargas ahora personalmente que está afectando nuestras vidas? De verdad, este texto es bien
terrible. Ahora es bien bonito. La Biblia no me menciona esto, pero ¿sabe qué dice? Que si el hombre, dice que si el hombre se hubiera equivocado en sus sospechas de celos y la mujer no hubiera sido infiel, dice que tenía que ir a su casa y engendrarla, o sea, embarazarla a su esposo como recompensa de su vida. Así dice que era la ley, no sé si me está entendiendo. No, dice, no, bueno, estoy hablando de lo que decía, pero esa era una forma de arreglar pues las cosas que había entre ellos. La mujer decía, ve, te he dicho, ahora no quiero, ya no sé, no, pero él tenía, dice, el deber de embarazar a su esposa pidiendo las disculpas respectivas. Ahora, cuando Dios sabe nuestra fidelidad, también nos hace fértiles. Ahora, engendrar no implica solamente hijos, implica prosperidad, salud, tantas cosas que Dios nos puede dar. Y yo le estoy dando un brochazo de esto. Es un pequeño brochazo que le estoy dando. Porque si nos pusiéramos a estudiar este tema, de verdad es terrible, hermanos. Ahora vuelvo solamente a decir, entonces esto no es tanto machismo como para esos tiempos que vamos, sino es una palabra de Dios específica, profética, para examinarnos a nosotros cómo estamos. Entonces Dios, su nombre en Éxodo dice, mi nombre es celoso. Tiene todo el derecho de exigirnos. Y ha dicho pues varias veces, aún con Oseas, inclusive a su mujer adúltera la hace volver otra vez, ¿no? El amor de Dios. Entonces yo no puedo a él, en ese sentido yo no puedo. Ahora en el contexto judío, la mujer no podía hacer eso con el varón, ¿ya? Pero yo ya entiendo por qué, ya estoy comprendiendo, pero para el Señor no era así, ¿ya? Después Dios pone las cosas en el Nuevo Testamento como ha sido en un principio. Ahora, si entiendo esto, comprendo, quiero un poquito más adentrarme a esto. ¿Qué dice la Biblia? Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebata al pobre trayéndolo a su red. Entonces hemos dicho, ¿no?, que el león buscaba los corderitos, Anión, y no recuerdo en el hebreo cuál era su nombre, pero estos corderitos eran los que iban a subir al altar, aquellos que iban a dar su vida, aquellos que iban a trabajar por el Señor. Ese era su objetivo. Ahora su otro objetivo era el pastor que cuidaba esos corderitos. Entonces era una guerra contra el corderito y contra el pastor, según el Salmo 23. Y aquí el Salmo 10:9 nos aclara, porque dice que como dice Pedro, ¿no?, Satanás es como león rugiente buscando a quién devorar. Y él está ¿dónde? Oculto como león desde su cueva, como león. No es león, como león. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Ahora yo que quiero, con esta imagen yo quiero hablarle algo, por eso he puesto la imagen, ¿ya? La palabra pobre es aní, significa deprimido, afligido, fatigado, oprimido, sufrido, necesitado. Entonces Satanás sabe a quién atacar como león y busca y abate, los fatiga, los oprime, causa dolor, angustia en las ovejas para atacarlos y destrozarlos y que estos no suban al altar del Señor. Ahora, la imagen que he puesto corresponde pues a esta cita de los Salmos, ¿ya? Dice que el león, vayamos a ese Salmos 22, 12, 13. El Salmo 22, 12 dice: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He buscado todos los comentarios posibles y mi pregunta ha sido esta: ¿qué sucedió en las 3 horas de tiniebla que estuvo Cristo crucificado? Nadie da una razón qué ha pasado, pero dicen fue el momento más terrible que el infierno mismo subió sobre la cruz, dice. Pero no me dicen nada más. Ahora se piensa que eran las mismas tinieblas de Egipto, porque dice que en Egipto hubo tinieblas por 3 días, de tal manera que no se podían ver. Han estado quietos, dice, ¿no ve? En Egipto, solamente que en el lado de Israel, en Gosén, perdón, no era Israel, en Gosén había luz, pero en el lado de los egipcios había 3 días de tinieblas, de tal modo que la gente no se movió, dice, porque eran tinieblas densas. Luego de las tinieblas densas vino pues el Cordero Pascual. Y esto prefigura lo mismo. Antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario,
¿ya? Pasó algo en las 3 horas de tinieblas, porque Jesús la sentencia fue a las 6 de la mañana, ¿ya? La crucifixión empezó a las 9, a las 12 del mediodía hasta las 3 empezó las tinieblas, una oscuridad total. Dice que hubo un silencio, no se sabe, y después de ahí recién Jesús habla las 7 palabras de la cruz, ¿ya? Pero el único evangelio, ninguno de los evangelios me hablan lo que pasó en la cruz realmente. También hemos hablado mucho de esto. Solamente ¿quién? El profeta David. David no solamente fue músico, fue profeta. Por eso su alabanza era una alabanza con profecía. Entonces él pasa esta situación y él dice: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Vamos a desglosar algunas palabras, ¿ya? La palabra rodeado es sabab. Ahora muchos dijeron es un eclipse, pero a lo largo de la historia no se sabe de eclipses que hayan durado 3 horas, que yo sepa, no ha habido. ¿Ha habido? No, 3 horas. 3 horas. Sino minutos, dice. Y los eclipses que yo conozco también han sido pues de minutos, pero 3 horas no. Han tratado de explicar con tormentas en el desierto, todo. Pero la palabra rodeado es sabab, significa dar vueltas, revolver, andar alrededor, amurallar, volverse, dar vuelta hacia otra dirección. Entonces, lo que los evangelios no vieron, los cuatro escritores del evangelio que no vieron, David lo vio. Entonces en la cruz, ¿quién se revolvía de acá para allá? ¿Quién andaba? ¿Quién estaba cercándolo? ¿Ya? ¿Quién hacía? Y la palabra cercar o cerco es catar, significa encerrar, ¿ya? No permitir que ninguna ayuda entre ni salvación salga. Aunque el enemigo no sabía, porque si hubiera sabido nunca hubiera crucificado a Jesús, sospechaba que algo iba a pasar ahí. Y querían matarlo a Jesús de una manera ignominiosa, o sea, bajarlo de la cruz. Y en esas 3 horas de tiniebla, tan grave fue la situación que todo el infierno mismo se puso ahí en la cruz. Y el Padre lo dejó solo a Jesús. Eso era lo que Jesús temía en el huerto del Getsemaní, ¿ya? Que su Padre lo abandonara. Y por causa del pecado, en esas 3 horas, Jesús estaba completamente solo, totalmente solo. Ahora vamos a ver algunas cositas más de esto. En el Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillos de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Se ha dado cuenta que han hecho una figura de seres, ya, animales, toros, perros y leones. Si pudiéramos desglosar cada uno de ellos sería mucho. Aquí la palabra cercado ya no es la misma palabra catar, es nakaf. Significa golpear con violencia, corroer, atacar para deshacer. A ver, pongamos eso con esa interpretación, el Salmo 22:16, ¿ya? Con esa interpretación. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Rodeado y cercado. A ver, por favor. Porque perros me han rodeado, me han golpeado con violencia, ya está bien, me han deshecho, cuadrilla de malignos, ya. horadaron mis manos y mis pies. Pero la palabra rodear tiene más connotación, ¿no ve? Porque perros daban vueltas, revolvían, andaban alrededor, cercaban para que nadie estuviera cerca de Jesús, en una y otra dirección, ¿ya? Y me han encerrado para que nadie venga. Y la otra palabra cercado es: y golpearon con violencia, ¿ya? Lo atacaron para deshacer. Y como les dije, ¿no? Es como un misterio esas 3 horas de tinieblas que existen. Pero si yo leo esto, ¿qué le estaban haciendo a Jesús en la cruz? Humanamente lo destrozaron físicamente, pero espiritualmente, ¿qué estaban haciendo en la cruz con Jesús? Entonces, fue un aspecto terrible. Entonces, ¿qué quería Satanás? Como león, dice. ¿Qué quería? Que no logre el objetivo, aunque él no sabía.
Porque al matarlo en la cruz, él se sembró su propia derrota. No sabía, pero quería, lo estaba deshaciendo, lo estaba atacando. Veamos más connotaciones que tiene ahí. La palabra toro del anterior significa fuerza salvaje, feroz, enemigo fuerte, ¿ya? Y la palabra parar ya es romper, anular, desbaratar. O sea, perdón, la palabra toro viene de pará, pero esta palabra tiene su origen en parar. Entonces significa romper, anular, deshacer, desmenuzar, frustrar, infringir, invalidar, menospreciar, quebrantar. Entonces, ¿qué estaban haciendo alrededor de la cruz todos ellos? Es algo que nosotros no hemos visto, no lo vimos. Un primer problema, cuando hemos predicado las 7 palabras de la cruz, la palabra es, ¿no ve? Dice, Padre, perdónalos porque no saben. La palabra es eido. Y no es gnosis, no es un conocimiento. Eido significa algo que no se ha visto, algo que no es tangible, algo que uno lo ve en el mundo espiritual. Entonces el Señor dice, no, hay algo que ellos con la mente que no entienden, no la pueden percibir, y como no la perciben, no saben el precio que yo estoy pagando. Entonces dice, Padre, perdónalos porque no entienden el precio que estoy pagando yo por ellos. Entonces, ¿imaginan todo lo que había alrededor de la cruz en esas 3 horas? Nosotros sabemos lo que los evangelios dicen, ¿no? Que le pusieron una esponja, lo azotaron y fue una tortura. Pero la tortura más grande, o sea, la tortura más fuerte no fue la física, fue esta. Porque aquí él estaba totalmente solo. Y eso, por eso decía Jesús, ¿no? Si hubiera alguna manera de no beber esta copa, a esta copa se refería. A esta copa, no era la cruz, él no le tenía miedo a la cruz, él iba a ir a la cruz era salvación. A esta copa le tenía, que su padre no esté con él. Y su padre no estaba con él. Y ahí, según estas traducciones que estamos hablando, lo golpearon, lo atacaron violentamente, lo destrozaron. Y el estudio es largo, porque este es un estudio largo. La palabra es fuerte de ese toro, ¿no? Un principal en autoridad, en posición. En su anterior clase inclusive hemos hablado del unicornio, ¿no ve? Que estaba ahí. ¿Quién era el unicornio? Entonces no era cualquier situación. La Biblia dice como león, ¿ya? Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Ahora, en la otra explicación es fácil también decirlo, ¿no? Si yo voy a alguien que me dice, no, eso no puede ser. Cuando dice toros fuertes, se refiere a magistrados, fariseos, reyes, a ellos. Entonces se aplica, sí, la Biblia también se aplica. Basán era un lugar de pastura, de ricos pastos, entonces los bueyes eran engordados. Entonces era gente que se aprovechaba de los pobres y regía el gobierno, y ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Se aplica, sí, se aplica, ¿no? Y abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Entonces vociferaron, gritaron contra Jesús, sí, todo el tiempo lo insultaron. ¿Se aplica físicamente? Sí, pero espiritualmente también se aplica, porque las 3 horas de tiniebla es algo inexplicable. Ahora miren, la palabra rapaz significa arrancar o tirar a pedazos, la palabra taraf, desgarrar, despedazar, y dice destrozar anímicamente a sus víctimas. Entonces, ¿qué guerra era la que sostenía Jesús? Ahora yo lo aplico a mi vida, porque este león también sigue haciendo lo mismo conmigo en las tinieblas. Esto ya es guerra espiritual, hermanos. Esto ya físicamente el evangelio me explica, pero espiritualmente esto es guerra. ¿Por qué anímicamente me siento tan mal? ¿Por qué me siento despedazado? ¿Por qué a veces ya no me siento cercado? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa con mi vida? Esta es una guerra física. Anímicamente querían destrozarlo a Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos físicamente qué hicieron con la cabeza de Jesús? Lo golpearon. ¿Con qué? Con una vara, ¿no? Tan fuerte que querían destrozarle. ¿Qué querían destrozar en él? La información que él tenía. ¿Cuál era esa información? Leo, morir en la cruz. ¿Quién le dio esa información? El Padre. ¿Y cuál es la mejor manera de borrar la información? Golpear en la cabeza. Golpear en la cabeza. ¿Pero le borraron la información? No, nunca. Y estando aquí, ¿le borraron la información? No.
Y Él soportó todas estas situaciones en la cruz. La palabra rugiente, sha'ak, gruñir, vociferar. Y yo me he preguntado, ¿qué vociferaban? Físicamente le gritaron: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Gritaban. ¿Qué no le han hecho? Lo han escupido físicamente. Pero yo le estoy diciendo hoy algo. Lo que Él sufrió físicamente no se compara con lo que ha sufrido aquí espiritualmente. Entonces pregunto, ¿qué vociferaban estos demonios? ¿Qué gritaban estas autoridades? ¿Qué le decían a Jesús? Porque la palabra rugiente es vociferar. Entonces sabían que si iban a subir al altar, algo iba a pasar. De igual manera el enemigo sabe que tú tienes un llamado del Señor. Sabe que tú has nacido con un propósito, como Sansón pues. Sansón nació con un propósito. En el vientre de su madre Dios le puso el propósito. Y ese propósito era liberar a su pueblo y destrozar a los filisteos. Tú y yo al igual hemos venido con un propósito. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su. Ahora yo le pregunto, ¿qué camino? Porque dice su camino. Claro, es un camino de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el niño. Entonces, sobre ese camino que yo tengo para ese niño, instruyenos la palabra de Dios. Entonces, eso de lo que Él tiene, nosotros lo instruimos, tiene un propósito. Pues todos tenemos un propósito en la vida. El enemigo no quiere que nosotros conozcamos nuestro propósito. Entonces estos leones espirituales, y la palabra perro significa prostituto, significa, y la cuadrilla de malignos, ya no voy a hablar de eso, es terrible. Dice cómo giraban y rondaban en la cruz. Eso dice el hebreo. ¿Qué trataron de hacer con Jesús? Bajarlo de la cruz, o sea, sino que muera antes del tiempo. No sé qué querían, qué le gritaban, qué proferían contra Él. Será un ataque terrible. Y creo que nosotros de la misma manera a veces sufrimos esos ataques cuando vocifera pues. Por eso dice la Biblia: Satanás es como león, ¿qué? ¿Qué es eso? Vociferar. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos grita? Y a veces nosotros le creemos su mentira y nos desgarra y anímicamente nos destroza en nuestro servicio al Señor. Entonces este león sigue atacando. Estoy hablando de esa parte espiritual. Entonces es una batalla en otra dimensión, ¿ya? Es una batalla que nosotros no la vemos, pero que sí la libramos. Que sí la libramos. Porque nos vamos a encontrar con personas que la medicina no ocasiona nada en ellos. Son enfermedades inexplicables, situaciones hasta que está en lo psicológico, hasta en lo mental, y hasta el final nos pueden mandar, diremos, a otro tipo de especialidad, con un psiquiatra, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no podemos entender lo que nos está pasando. Es que el enemigo ha entrado y ha metido algo a nuestra cabeza. Hermanos, bueno, a veces cuando hemos hablado de las 7 palabras de la cruz, está toda esta lección hablando de las partes de los hemisferios del cerebro, en qué partes ataca el enemigo, cómo lo hace, cómo se introduce. Por eso la Biblia dice, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo mete pensamientos? ¿Ya? Es un ataque directo del enemigo. Entonces por eso la primera palabra de Jesús es: perdónalos porque no saben pensar, no ven lo que yo estoy viendo. Cuando ellos entiendan de verdad el sacrificio de Jesús, nunca me van a dejar. Pero ahora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno entiende el sacrificio de Jesús, es imposible que lo pueda dejar, hermano. Imposible que pueda apartarse de tanto que ha hecho el Señor por nosotros. Más cuando tú sabes esto. Más cuando sabes esta situación. ¿Qué les rodeó al Señor? ¿Qué les rodeó? ¿Qué pasó? ¿No? Ahora, en esta batalla subió al altar para ser atado por su padre. Eso es lo que más avanzado de Isaac, pues. Isaac, su padre lo ató y él se dejó atar. En este caso Jesús se dejó atar y su padre lo ató. Y aquí fue el sacrificio por nosotros para darnos libertad. Entidades espirituales con formas bestiales que rodean y cercan para que uno no suba
al altar. Entonces es una guerra espiritual. Y muchas veces tal vez esas guerras no las hemos hecho acá. Algunas veces personalmente se las hace, porque de verdad son situaciones muy críticas las que hemos vivido. He visto gente que se me ha acercado a mí con los ojos blancos para destrozarme, tantas cosas, pero esas ya son posesiones extremas que hay. Gente que te odia. Pero esto se ataca espiritualmente. Pero es peor cuando te ataca a ti. Pero Dios nos dio la libertad. Y esa misma palabra suena hoy día: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero este sacrificio que yo estoy haciendo los va a librar, porque van a saber que hay autoridad y victoria en Cristo Jesús. El Salmo 22, 20, 21 dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Ahora, según la situación, el evangelio, estaríamos hablando de los gentiles. Pero ¿quiénes eran los perros para la Biblia? Dice la Biblia: los perros se comían los cadáveres, los perros se comieron a Jezabel. La Biblia dice: ningún perro entrará al reino de los cielos. La Biblia habla de los malos obreros como perros que destrozan la iglesia. ¿Quiénes eran estos que estaban ahí en la cruz? Todo el infierno con todo su poderío, ¿ya? Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los unicornios, líbrame. Entonces hemos visto, ¿no?, mitológicos. David lo hizo por decir, no, David era un profeta y lo habló. Job 1:10 dice: no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Este cambio es otro cerco de Dios. Satanás cerca cuando tú le permites que te acerque, o cuando Dios permite. Pero una de las quejas de Satanás, ¿cuál es? Claro, pues tú lo cercas, tú lo proteges, y si uso el mismo sentido, tú das vueltas de un lado para otro para proteger a tus hijos. Qué lindo, ¿no? Das vueltas, los cuidas, los proteges. ¿Cómo? Pues no puedo acercarme a Job, pero a ver, sacarle un ratito. Tú bendices su trabajo, sus bienes han aumentado todo, pero a ver, déjalo un ratito. Este es otro cerco. Y ese es el cerco que Dios quiere que lleguemos, no el otro cerco que está. Pero para eso yo doy pues lugar, o sea, yo permito que el enemigo también me ataque y penetre a mi pensamiento. Por eso el soldado romano, su punto de ataque, si bien era el corazón, era la cabeza. Especialmente los bárbaros caminaban con sus macanas, ¿no?, con sus cachiporras, qué sé yo. Entonces cuando iban, llegaban al soldado romano y le golpeaban en la cabeza y le rompían el casco si era débil y los destrozaban en la cabeza. Pues cuando Pablo ve, dice: pónganse el casco de la salvación. No dice cualquier casco, salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? La certeza de que Él me cubre, la certeza que Él me está acercando, la certeza que por su sangre yo soy cuidado. Entonces ahí no penetra el enemigo. Ese es el casco de la salvación. Entonces, el enemigo tenía muchas maneras de atacar. Pero a la lección que estamos yendo es que no quiere que subamos al altar. La palabra cercado es, aquí es suk, qué lindo, ¿no? Es encerrado, ¿ya?, para formación, ¿ya?, para protección. Pero a mí me gusta la palabra, ¿no? Dios nos cerca para formación. Pero tenía que dar su examen Job. Entonces, ¿qué hizo? Le sacó el cerco. ¿Ya? Porque la formación tiene que tener su examen, pues. ¿Y aprobó? Sí, aprobó. Sí, aprobó. Entonces, mientras estamos cercados, tengan en cuenta que estás siendo formado. En algún momento tal vez Dios saque su cerco para ver el proceso de tu formación. ¿Ya? Entonces entretejió, pues cercó, hizo todo eso. Entonces no puede tocar Satanás nada de Job. Son cercas de formación que hieren al enemigo. Por eso inclusive en la pareja dice, ¿no?, ¿qué le dice a Oseas? Pon un cerco de tal manera que se lastime, dice, que no logre sus propósitos, que no alcance y diga: mejor me iba con mi esposo, volveré. Son cercos que Dios pone. Ahora, pero Satanás sigue siendo como león, ¿no? Este es el león que atacó a David. Este es el segundo león que estamos viendo. Y para terminar esta parte, es mi pregunta: ¿qué sucedió en las 3 horas de tinieblas?
He leído muchos comentarios y prácticamente no hay una certeza, y algunos dicen solamente David lo profetizó, pero muchos ven esto como una exageración, pero creo que no, algo sucedió. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 27:47? Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿No ve? A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has? En esas 3 horas no estaba papá con él. Esa es la copa que él no quiso beber. Ahora yo leía y decía, dice que el velo se cerró, estaba cerrado el velo. ¿Qué pasó en el lugar santísimo? O sea, hay hartos misterios, hermanos. Pero lo que el libro de Éxodo me dice es claro: 3 días de oscuridad en Éxodo, no 3 horas, 3 días. Pero después vino el Éxodo para la salvación del pueblo judío, para que salga libre. Y lo mismo era aquí: la oscuridad iba a traer la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Iba a traer, y el cordero iba a ser sacrificado. Pero en ese sacrificio él se quedó totalmente solo. Ahora, a mí no me alcanza la imaginación, tal vez puedo pecar exagerando algunas cosas. Solo Dios tendría que decirme, y su Espíritu Santo, de verdad, ¿qué sufrió Jesús en esas 3 horas? ¿Qué sufrió? No nos han dicho, no nos han explicado, no lo sabemos. Nosotros conocemos la muerte física, pero no tanto esto. Una oscuridad sobrenatural. Esto dicen algunos autores, cuando las fuerzas de las tinieblas espirituales reinaban aparentemente sin límites. El infierno mismo en esas 3 horas subió contra Jesús. Ahora hemos leído, vociferaban, lo despedazaban, querían, y no hemos visto las cuadrillas de los malignos, no hemos visto eso, ni de los perros. Porque los perros, como hicieron con la carne, con la carroña, querían desgarrarlo a Jesús. ¿Cómo se defendería? Ahora algunos dicen, no sé, tal era el poder de Jesús que él ocasionó, dice, las 3 horas de tinieblas para pagar el precio. Eso me llama más la atención todavía. Él lo hizo, dice, para pagar el precio y estar totalmente separado de su Padre. Entonces era una tiniebla sin límites, sin nada. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Esto qué me da a entender? Me está diciendo que quienes no han aceptado a Jesús van a ser arrojados a una oscuridad. ¿Y cómo va a ser esa oscuridad? De llanto y rechinar de dientes. Ahora, ¿por qué se rechinan los dientes? Solamente dice por el frío, ¿o no? Veía un comentario A ver. de otro pastor que decía que este crujir de dientes era como de ira, ya que cuando están muy enojados por sus dientes los raspan. Era de gente que aún estando en la oscuridad seguía maldiciendo, diciendo: ¿cómo se atreven a comerme a mí? Sí, ¿no? Sí, dice, especialmente cuando lo apedrean a Esteban, crujían los dientes contra Esteban, dice, por el odio que le tenían. Muchos han dicho que es por el frío, pero aquí va a ser fuego y oscuridad. Entonces, si lo que dice Leo es cierto, y también lo dice cuando el anticristo, mucha gente, aún a pesar de ver los juicios de Dios, dice: igual va a maldecir al Señor. Pero si fuera por un dolor, por algo, porque también se rechinan los dientes cuando tienen problemas de bichos, ¿no? Sí, pero no sé. Sí, en realidad tal vez no es lo que quiero tocar, pero si fuera así, ¿qué sufrió Jesús en las 3 horas de tiniebla? ¿Le quisieron hacer rechinar los dientes para maldecir, morir por mí y decir: no, Padre, porque me has abandonado, me bajo de la cruz y me voy? Lo que sí sé es que no lo logró. Y cuando pasó todo lo que él tenía, una amargura en el alma, no enfermiza,
pero en un momento dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque pasó un momento crítico y duro. Entonces, la oscuridad, ¿qué significa? Juicio. Hay varias citas, ¿ya? Juicio sobre nuestros pecados, aislamiento, abandono terrible. El infierno total vino al Calvario. Aunque hemos avanzado en otros temas, que había otros todavía, pero hasta donde sabemos con Satanás, el infierno mismo estaba ahí. Ahora, se dice que en esos 3 horas había un silencio, ¿ya? Un silencio de muerte, temor, consternación, horror. No explica la Biblia, o sea, no hay más, excepto un centurión que dice: no, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En esas 3 horas, ¿qué han hecho? Entonces la explicación que se da ha sido como Egipto: se han quedado quietos 3 horas de miedo y de horror, mientras en el plano espiritual sucedía todo eso, hasta que el Señor también, dice, en su poder quitó las tinieblas. Ahora esa es una forma que ellos dicen, ¿no? Y habló las palabras. Espiritualmente había una gran actividad, rugidos, gritos, despedazamiento, etcétera, con el Señor Jesús. Y lo último, un sufrimiento espiritual de Jesús era tan intenso y terrible que Dios lo ocultó a los ojos de la gente pecadora. Ahora, este es un concepto que algunos también dicen, ¿no? Esto tenía que ser oculto a gente que no entendiera esto. La gente se hubiera vuelto loca, ¿no? Viendo todo eso. Hubiese una conmoción terrible. Dice que Dios ocultó eso a la gente, a los ojos de la gente, pero sí lo reveló a un profeta. ¿A quién? A David. Y es harto lo que dice David de la cruz. Aquí termina el segundo león. Y resumiendo a lo que hemos empezado, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces venía a buscar. Ese es el león, viene a buscar, con todas esas cosas que implica. Salía yo tras él y lo hería. O sea, primero venía a atacar al cordero, el pastor lo iba a defender y el león se levantaba contra el pastor. Esas 2 cosas hemos visto en la lección inicial. La palabra tomar es nazar, arrancar, arrebatar, robar, para hacer todo ese sufrimiento. Y este cordero es oveja que se llevaba afuera para pastar, ¿no? Era del rebaño, o sea, era sacarlo. Y hemos visto esta situación. Entonces era un ataque directo, una batalla contra la oveja, una batalla final contra el pastor cuando vayas a rescatar a la oveja. Por eso dice: tu siervo. Entonces ese es el ataque que estamos teniendo hoy, a través de falsas doctrinas, a través de todas estas cosas, arrancarnos y que no subamos al altar del Señor. Quiere que rechinemos los dientes. ¿Por qué? De rabia por las cosas que nos suceden. Pero en nosotros no va a existir eso, sino acción de gracias. Y vamos a decir: Señor, tú sabes y tienes el control. La palabra cordero es corderito, ganado pequeño, metafóricamente, corderitos sacrificados, listos para el sacrificio. Entonces quiere devorarlos antes que estos suban voluntariamente al altar. Y eso hemos visto en Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Este joven subió voluntariamente, su padre lo ató. ¿Ya? No quiere que subamos al altar. Ahora, cuando Dios nos ata es bien lindo, ¿no? Con cuerdas de amor, también hemos dicho estas cosas. Entonces este león ataca. Aquí terminamos el segundo león y vamos a entrar al tercer león. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí que haya, mientras reaccione? El primer león ha sido largo, este segundo león no ha sido mucho, pero